Continuando entonces, más adelante en la historia de la India, vemos una segunda fase de urbanización, es el siglo VII antes de nuestra era, donde se consolida el pensamiento del hinduismo a través de nuevos textos. Tenemos nuevos textos, los Upanishads. Si los Vedas funcionan como el mandato del cielo para los chinos, los Upanishads funcionan como el confucianismo y el taoísmo. Son literatura sapiencial, consejos para el gobernante y la justa conducta. Dicho de otro modo, a la tradición espiritual védica estamos sumándole ahora una tradición filosófica. Y es aquí cuando incorporamos al sistema de creencia de la India conceptos importantes que trabajan también en el texto de Loarte Correa, como samsara, moksha, dharma, karma, atman y brahman. Además de los Upanishads, en torno al siglo VII antes de nuestra era, tenemos grandes épicas, como el Ramayana y el Mahabharata, 13 veces más largo que la Ilíada o 16 veces más largo que la Odisea. Sin entrar en detalle, están estructuradas estas épicas en torno a guerras entre reinos, crisis de sucesión dinástica y dilemas de los protagonistas acerca de seguir el camino correcto a pesar de que implique esto decisiones difíciles. Todos estos tópicos son vertebradores de la política y la sociedad en este espacio geosocial que estamos estudiando. En contraste con estos textos, prácticamente no tenemos fuentes documentales o el desarrollo de escuelas de historiografía en la India antigua. Y esto tiene que ver con la intrascendencia que se le da al tiempo y al cambio, en tanto que lo que se percibe como lo real no es más que una ilusión para el hinduismo. Y ya entrando con los ciclos históricos en la India, vamos a poder ver entonces cómo hay una serie de estados pequeños y autónomos repartidos por el territorio. Uno de ellos, en algún momento, cuya cabeza tiene un rey guerrero y también sabe usar la diplomacia, comienza una expansión, donde eventualmente esto va a ser continuado por los descendientes. Ese reino tiene un considerable poder en un momento, se forma una administración cada vez más extendida para controlar todo el territorio, pero la extensión del mismo y la dificultad de comunicación con el poder central provocan que algunas regiones periféricas alcancen crecientes grados de autonomía, y luego, en otra etapa, va a haber un determinado momento donde problemas dinásticos van a motivar disensiones internas, cuando no rebeliones abiertas, y, en suma, un creciente debilitamiento del poder central, con lo que las regiones, empezando por las más distantes, imponen su independencia, formando reinos pequeños, nuevamente, que sucederán al imperio anterior para reanudar el ciclo. Estas pequeñas unidades políticas, brevemente aglutinadas por un gran poder central, son una constante en la historia de la India antigua. La mayor parte del tiempo, entonces, tenemos distintos reinos compitiendo por la influencia regional, a pesar de lo cual los intercambios comerciales se mantienen. Esta dinámica propia de un modo de producción tributario descentralizado contrasta con lo que vimos en China, pero podemos relacionarlo con las ciudades-estado griegas o de ciertos periodos de Mesopotamia antigua. Vamos a ver nuevas religiones en estos siglos en la India, nuevas creencias, los grandes sistemas de creencias, como el jainismo y el budismo. En próximas clases vamos a hacer mención a ellos. El jainismo va a ser fundamental en el pensamiento del movimiento de descolonización de la India en el siglo XX, y el budismo lo vamos a trabajar muy bien para cuando abordemos sudeste asiático. Vamos a reconocer grandes circuitos comerciales en esta época con un primer gran intento de centralización, que es el Imperio Maurya, fundado por Chandragupta, un Kayatri exiliado, contemporáneo es esto a lo helenístico y a lo que viene después de Alejandro Magno, y va a tener su máxima extensión este imperio con Ashoka. Sin embargo, a lo largo de las décadas va a resultar bastante difícil, a pesar de los esfuerzos de descentralización de la administración con consejos locales, sostener esa capacidad de recolección del excedente. Vamos a ver que estos siglos que vemos en la diapositiva también van a estar caracterizados antes y después de los Maurya por distintos centros compitiendo por el poder que conocemos como Mahayanapadas, son 16. El jainismo y el budismo son nuevas religiones que surgen, lo importante aquí es que son movimientos espirituales como reacción al hinduismo, separados del hinduismo. Pero el sistema hindú va a tener una altísima capacidad sincrética acá.
va a poder incorporar a estos nuevos cultos. La diversidad en esta renovación permanente va a permitirle a los brahmanes perpetuar la ideología dominante en los distintos momentos de la historia del subcontinente, a pesar de la llegada de pueblos muy diferentes de varias regiones, como vamos a ver a continuación. En esta época del Imperio Maurya, volviendo al momento de centralización, tenemos distintos templos y ciudades monumentales. Hay una impresionante expansión del hinduismo que se ve renovado, lejos de estar debilitado por las distintas disidencias que van surgiendo. Como vimos también en el caso chino, ambos espacios geosociales tienen una admirable capacidad para poder incorporar los elementos de disenso o que cuestionan el poder, y esto termina fortaleciendo al sistema en el largo plazo, más allá de las distintas fluctuaciones en el corto y mediano plazo. Luego de varios signos de fragmentación, llegamos a un nuevo momento de unidad, la llamada Edad de Oro, con los Guptas. Esta vez la unificación va a venir desde el este, no desde el oeste. Con los Guptas continúan fortaleciéndose los comerciantes y los gremios, que reciben importantes exenciones de impuestos. Es decir, estos sectores intermedios, estas castas también que vemos a la mitad de la pirámide, van a ser fortalecidas, y esto va a profundizar la tendencia del modo de producción tributario en la India a la fragmentación. A diferencia de otros espacios como China, la concentración del excedente por parte del poder político es más dificultosa. Como vimos en las cifras de población y producción hace un ratito, esto genera mucho más dinamismo económico, pero como contracara, el gobierno central es muy dependiente de la cooperación de los intermediarios. ¿Cómo intentaron la obediencia los soberanos Gupta? Por un lado, eran los que controlaban la emisión y la circulación de la moneda, lo que respaldaba y estabilizaba la actividad de los mercaderes. Al mismo tiempo, los pagos del funcionariado eran en ese metálico que dependía del Estado central, lo que fortalecía la obediencia. En periodo de crisis, el pago en tierras en vez de este dinero moneda va a ser uno de los agravantes de la fragmentación del poder, porque claro, los funcionarios van a tener acceso a tierras que después van a poder ser hereditarias para sus sucesores. Y eso va a nuevamente producir tendencias a la descentralización del poder. Por otro lado, los gobernantes, los upánicas de las distintas provincias, los bhuktis, eran miembros de la familia real, es decir, el poder central Gupta designaba a miembros dentro del grupo de parentesco en cada una de las regiones, y esto habilitaba un mejor control. Tercero, el Estado se encargaba, como en China, de formar un cuerpo de funcionarios locales, los Kumaramatias, que datan de la época de los Mauryas ya, pero que se van a perfeccionar acá con los Gupta. Como vemos, el modo de producción tributario en la India no es completamente descentralizado, ni mucho menos anárquico, pero depende de un delicado equilibrio donde los actores intermedios juegan un rol central. Son justamente esos actores intermedios los que, en caso de caídas de las dinastías, pueden mantener a las provincias, que ahora funcionan como reinos independientes, funcionando correctamente. A partir del siglo VII, nuevamente encontramos un periodo de descentralización, son los reinos de los Rajputas, y vemos un declive del budismo también en estos años, a pesar de que crezca, por el contrario, en otras regiones, y la llegada de una nueva ideología, un nuevo sistema de creencias al subcontinente indio, nuevamente desde el oeste, es el Islam en la India. Muy poquitito después vamos a tener el surgimiento del sijismo como intento de síntesis de lo islámico y lo hindú. Aquí vamos a ver una colonización muy fuerte del sudeste asiático por estos siglos. Esto guarda relación con un núcleo que vamos a analizar más adelante, en busca de mercados alternativos. Vamos a ver un auge del comercio en el Índico, en ese sistema que unía distintos circuitos comerciales que habíamos estudiado con Marx en las primeras clases. Como vemos, el subcontinente indio está entre grandes rutas comerciales, sobre todo las que unen las dos partes del Índico y sobre todo el mundo árabe islámico con el sudeste asiático y el lejano oriente. Finalmente, desde el siglo XIII vamos a conocer un tercer periodo de unificación con el sultanato de Delhi. La unificación nuevamente va a venir desde el oeste. Van a tener un fuerte componente militar, con un estilo de combate nomádico. Ellos introducen la caballería al subcontinente, lo que va a redundar en que los gobernadores de Delhi puedan
defender el subcontinente de los mongoles y mantener vivo el comercio en una época donde todos los circuitos comerciales de Eurasia son trastocados. Los sultanes van a tener la mayoría de las estructuras políticas y económicas de la India antes de su llegada a disposición, las van a mantener en su mayoría, pero algunos sultanes van a instalar progresivas reformas que controlen el comercio y la actividad de los intermediarios. Ante las resistencias, los sultanes van a tener que reconvertir el sistema de espionaje del Estado central, que los Maurya y los Gupta ya habían usado para desactivar revueltas políticas, pero ahora lo van a dirigir los sultanes contra los que no acaten las disposiciones económicas. Por otro lado, los sultanes de este periodo no van a desarticular el sistema de castas, pero a diferencia de las migraciones anteriores, los pueblos túrquicos que llegan a instalar el sultanato de Delhi y ocupan todo el subcontinente indio, en su máxima extensión, como podemos ver, instalan el sultanato que no se va a fundir en términos sociales con los autóctonos. Esta élite entonces no se va a integrar plenamente a las poblaciones que antes estaban, como sí había ocurrido con otras migraciones que vimos en las diapositivas anteriores. En este punto es importante remarcar también que si bien el poder político va a estar asociado al Islam, de ahora en más, predominará una tolerancia religiosa en todo el sultanato, cuyo cosmopolitismo era destacado en los textos de la época por parte de autores de distintos lugares. Vemos acá entonces cómo toma fuerza el sijismo que recién habíamos mencionado, como intento de sincretismo entre lo islámico y lo hindú, que no se va a dar en términos religiosos o mucho menos sociales, pero sí en términos culturales. Va a haber una síntesis cultural islámica hindú muy importante que podemos evidenciar en las construcciones monumentales de los sultanes. Por último, ya de cara a lo que vamos a estudiar cuando volvamos a tomar foco en el subcontinente indio, llegamos al siglo XVI, el siglo de los grandes cambios en este espacio geosocial, porque vamos a ver dos grandes cambios. El primero, la centralización política con nuevos soberanos del subcontinente, que son los mogoles, y por otro lado, la llegada de los europeos, primero que nada los portugueses, en el siglo XVI, ambas cosas, que van a implicar cambios muy profundos y preparar también a la India para la próxima gran etapa que se viene, que es la etapa colonial, con una tensión entre el poder mogol y los distintos poderes metropolitanos europeos que van a luchar por el dominio económico primero y luego directamente el control político de todo el subcontinente. Para poder trabajar mejor esta unidad, recuerden que tenemos la bibliografía a disposición, la guía de lectura que preparamos para poder guiarlos con algunos elementos clave y preguntas que los van a ayudar a recorrer cada uno de los textos, y la ficha cronológica que complementa esta presentación y que tiene en los distintos periodos todos los reinos y las principales innovaciones de cada uno de los periodos que estamos analizando. Nos vemos entonces en un próximo video para estudiar otro espacio social que va a ser el mundo árabe islámico.